Bienvenidos al canal Caminando con Dios. Este es un lugar para detenernos un momento en medio del ruido de la vida y escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Gracias por estar aquí, porque juntos aprenderemos a reconocer su voz y a caminar más cerca de Él cada día. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente te habla, pero no logras escucharlo porque el ruido de tu vida parece más fuerte que su voz? Tal vez has orado buscando dirección, y en lugar de claridad, lo único que encontraste fueron pensamientos confusos y distracciones constantes. ¿Te ha pasado? No eres el único. Millones de hijos de Dios atraviesan este mismo desafío, distinguir la voz del Padre en medio de un mundo que no deja de gritar. Vivimos en una generación saturada de información. Notificaciones que no paran de sonar, conversaciones que nos roban la paz, preocupaciones que ocupan nuestra mente desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir. Y entre tanto ruido, la voz de Dios parece lejana, como si estuviera escondida en algún rincón al que no sabemos llegar. Pero déjame decirte algo que marcará tu vida: Dios no ha dejado de hablar. Su voz sigue siendo clara, dulce y poderosa. El problema no está en su silencio, sino en nuestra capacidad de escuchar. Ahora bien, ¿cómo podemos aprender a distinguir su voz? ¿Cómo podemos reconocer ese susurro divino en medio del caos de cada día? Aquí está la promesa. En este devocional vamos a recorrer señales prácticas, bíblicas y espirituales que te mostrarán cómo escuchar a Dios con un oído afinado. Son claves sencillas, pero tan profundas, que cambiarán tu forma de relacionarte con Él. Y quiero que prestes atención a esto: no basta con saber que Dios habla. Es necesario experimentar su voz, sentir esa certeza en el corazón que te confirma que es Él, y no tu propia imaginación. Por eso, quédate hasta el final, porque allí te revelaré una clave espiritual que no solo abrirá tu oído, sino que transformará tu intimidad con Dios. Una clave que puede llevarte a una dimensión más profunda en tu fe y en tu vida de oración. No lo olvides, la voz de Dios no se pierde en el ruido, la voz de Dios siempre está presente. Lo que cambia es nuestra disposición para escucharla. Y hoy, juntos, vamos a aprender a reconocerla. Escribe ahora mismo en los comentarios: sí, estoy listo. Declara con fe que tu corazón está abierto, porque Dios está a punto de hablarte de una manera nueva. Vivimos en un mundo que parece diseñado para mantenernos distraídos. Desde el momento en que abrimos los ojos, el celular comienza a vibrar con notificaciones, la mente se llena de preocupaciones sobre el trabajo, los hijos, las cuentas, y antes de que amanezca bien el día, ya estamos sumergidos en un torbellino de pensamientos. El ruido externo, y aún más el interno, se convierte en una barrera que nos impide reconocer la voz de Dios. No es casualidad que tanta gente hoy en día diga: quiero escuchar a Dios, pero no sé cómo hacerlo. La verdad es que no es fácil escuchar cuando el corazón está saturado. Pero no te equivoques, este desafío no es nuevo. A lo largo de la historia bíblica encontramos hombres y mujeres que también tuvieron que aprender a distinguir la voz de Dios en medio de ruidos, presiones y silencios. Pensemos en Elías. Después de una gran victoria en el Monte Carmelo, se sintió perseguido y desanimado. Corrió al desierto buscando respuestas. Allí, en el monte Horeb, Dios le mostró algo extraordinario. Elías vio pasar un viento fuerte, luego un terremoto, y después un fuego ardiente. Pero Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Finalmente vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. Primera de Reyes 19, 11-12. ¿Qué nos enseña esto? Que la voz de Dios no siempre se manifiesta en lo más ruidoso ni en lo más espectacular, sino en lo sutil, en lo profundo, en lo íntimo. Ese mismo principio sigue vigente hoy. El problema no es que Dios no hable, sino que nosotros hemos perdido la capacidad de detenernos y reconocer su voz en medio de tanto ruido. Estamos tan acostumbrados a los terremotos y fuegos del día a día, los problemas grandes, las urgencias, las distracciones, que olvidamos que muchas veces la voz de Dios se revela en lo sencillo, en lo quieto, en lo que parece pequeño a nuestros ojos. Jesús mismo nos dio ejemplo de esto. Marcos 1:35 nos dice que, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario para orar. El Hijo de Dios entendía que para escuchar al Padre debía apartarse del ruido. Y si Él lo hizo, cuanto más nosotros lo necesitamos. Hoy quiero invitarte a que abras tu corazón y reconozcas esta realidad: si quieres escuchar a Dios, necesitas aprender a filtrar el ruido que te rodea. Y este devocional es el primer paso en ese camino.
Escribe en los comentarios, sí, estoy listo, y declara con fe que tu oído se afina para escuchar la voz de Dios en medio de un mundo ruidoso. Si realmente deseas escuchar la voz de Dios, el primer paso no comienza afuera, sino dentro de ti. La primera puerta para entrar en la intimidad con Él es el silencio interno. Y aquí quiero ser claro, no se trata solo de apagar el celular, cerrar la puerta de la habitación o alejarte de las personas. Eso ayuda, sí, pero el verdadero desafío es silenciar tu mente y tu corazón. ¿Cuántas veces te has sentado a orar, y aunque tus labios permanecen en silencio, tu mente está llena de pensamientos? Te arrodillas, pero en lugar de enfocarte en Dios, comienzas a repasar las cuentas que debes pagar, las tareas pendientes, las conversaciones que te hirieron o lo que harás mañana. Ese ruido mental es el que más interfiere con la voz de Dios. El silencio interno no significa que dejes de pensar, sino que tus pensamientos encuentren reposo en Dios. Es rendirle tu ansiedad, tus preocupaciones y tus temores, y decir, Señor, aquí estoy. No vengo a hablar mucho, vengo a escucharte. Cuando logras llegar a ese estado, tu espíritu se vuelve como un terreno fértil donde la semilla de la voz de Dios puede caer y dar fruto. La Biblia nos da un consejo poderoso en el Salmo 46, 10, Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. La quietud no es pasividad, es una disciplina espiritual. Es decidir, por encima del ruido, entrar en el descanso de confiar en que Él tiene el control. Esa quietud abre tu oído espiritual y permite que el silbo apacible de Dios, como el que escuchó Elías, llegue hasta ti. Mira cómo actúa Jesús, constantemente se apartaba a orar. No era por debilidad, sino porque sabía que, en medio del bullicio de multitudes y la presión de los fariseos, necesitaba la calma del silencio para recibir dirección del Padre. Si el mismo Hijo de Dios necesitaba ese espacio, ¿cuánto más tú y yo? Cuando aprendes a guardar silencio interno, poco a poco comienzas a notar que las voces de la ansiedad se apagan, y una paz sobrenatural llena tu corazón. Es allí, en ese ambiente de calma espiritual, donde la voz de Dios resuena con claridad. Hablando, dale, me gusta, para que este mensaje bendiga a más personas, y juntos aprendamos a reconocer la voz de Dios. Una de las señales más claras de que Dios te está hablando es la paz. Y no hablo de una paz superficial, como la que sentimos cuando todo en la vida parece estar en orden. Hablo de una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que brota desde lo más profundo de tu espíritu. La voz de Dios nunca llega acompañada de confusión. Nunca te empuja a la desesperación, nunca te inunda de miedo o ansiedad. Cuando Dios habla, incluso en medio de la tormenta, su voz trae calma, seguridad y reposo. Es como si su presencia envolviera tu corazón con un manto de confianza que te asegura, yo estoy contigo, no temas. Pensemos en el ejemplo de Jesús en el mar de Galilea. Los discípulos estaban en la barca, enfrentando una tormenta furiosa. El viento rugía, las olas golpeaban, y la barca parecía hundirse. El miedo los paralizó. Y en medio de ese caos, Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y de repente se hizo grande bonanza. Marcos 4:39. La paz del Hijo de Dios no solo calmó el corazón de los discípulos, sino que literalmente transformó la atmósfera a su alrededor. Así es la paz de Dios en tu vida. Cuando aprendes a distinguir su voz, descubres que siempre viene con esa señal, calma lo agitado dentro de ti. Tal vez los problemas sigan allí, las deudas no desaparezcan de inmediato, o los diagnósticos médicos no cambien al instante. Pero algo cambia en ti, tu corazón descansa, tu mente se aquieta y tu fe se fortalece. Esa es la evidencia de que escuchaste la voz de tu Padre. Por el contrario, cuando lo que oyes produce confusión, miedo, o un sentimiento de condenación que te aleja de Dios, puedes estar seguro de que esa no es su voz. Porque el enemigo busca inquietarte, pero Dios siempre trae paz. El apóstol Pablo lo explicó claramente en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es lógica. No depende de que todo esté bajo control, depende de que confíes en que Dios tiene el control. La próxima vez que busques respuesta del Señor, presta atención a tu interior. Si lo que percibes trae paz, aunque las circunstancias externas no cambien, entonces has oído su voz. Esa paz es el sello de su presencia en tu vida. Una de las pruebas más seguras para reconocer la voz de Dios es esta: Él nunca se contradice a sí mismo.
Todo lo que Él habla a tu corazón siempre estará en armonía con su palabra escrita. Dios no es un autor de confusión, ni cambia de opinión con el paso del tiempo. Su voz es firme, coherente y eterna. Si alguna vez sientes que recibes un mensaje, una idea o una impresión en tu espíritu, pero ese mensaje contradice lo que la Biblia enseña, puedes estar seguro de que esa voz no viene de Dios. El Espíritu Santo jamás te llevará a actuar en contra de lo que el mismo Dios ya dejó establecido en las Escrituras. Un ejemplo poderoso de esto lo vemos en Jesús, en el desierto. El enemigo vino a tentarlo con palabras seductoras, manipulando incluso la misma Escritura. Pero Jesús respondió con la palabra de Dios, escrito está, Mateo 4:4. Cada vez que Satanás intentó torcer la verdad, Jesús volvió al fundamento seguro, lo que ya estaba escrito. Esa es la clave. La voz de Dios nunca se separa de la verdad que Él mismo nos reveló en la Biblia. Por eso es tan importante conocer las Escrituras. Muchos creyentes desean escuchar a Dios, pero no abren la Biblia. Y aquí está la realidad. Si no llenas tu mente y tu corazón con la palabra, será más difícil discernir cuál voz viene de Él y cuál no. La Biblia es como un filtro que purifica todo lo que llega a tu oído espiritual. La voz de Dios no te dirá que odies, cuando su palabra dice que ames. No te invitará a rendirte en pecado, cuando su palabra dice que resistas. No te llevará al temor, cuando su palabra dice, no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Así de simple, así de claro. ¿Quieres entrenar tu oído para reconocer la voz de Dios? Entonces empieza a conocer más profundamente su palabra. Cuando la Biblia habita en ti, el Espíritu Santo trae a tu memoria los versículos justos en el momento preciso, y eso confirma que lo que oyes viene de Dios. Así que cada vez que sientas un impulso, una palabra, un pensamiento que crees que es de parte del Señor, hazte esta pregunta. ¿Está en línea con lo que dice la Escritura? Si la respuesta es sí, puedes avanzar en fe. Si la respuesta es no, deséchalo inmediatamente. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, comparte y cuéntanos en los comentarios qué señales espirituales has vivido, porque tu testimonio también puede abrirle el oído a alguien más. Hay una diferencia clara entre la voz de Dios y las voces que intentan confundirte. La voz de Dios guía, pero nunca te empuja con violencia. El enemigo, en cambio, busca presionarte, llenarte de ansiedad y empujarte hacia decisiones apresuradas que después terminan en dolor. Dios siempre habla con dirección clara y con un propósito lleno de amor. Él no te obliga, no te grita, no te arrincona. Su voz es como un pastor que guía a sus ovejas con ternura, mostrándoles el camino seguro. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, Juan 10:27. La voz del Señor trae confianza y dirección, no miedo ni desesperación. Piensa en cómo el Espíritu Santo guió a Felipe en el libro de los Hechos. No lo empujó con miedo, ni lo obligó con presión, simplemente lo dirigió, acércate y júntate a ese carro, Hechos 8:29. Fue una instrucción clara, sencilla y llena de propósito. Ese acto de obediencia permitió que un hombre conociera la salvación en Cristo. Cuando sientas una voz que te presiona con ansiedad, que te empuja al desespero, reconoce que esa no es la voz de Dios. El Señor siempre te guiará en paz, incluso cuando el camino sea difícil. Su dirección trae seguridad a tu espíritu. Dios muchas veces no grita, sino que susurra en lo más íntimo de tu ser. El Espíritu Santo habla a tu conciencia con convicciones profundas que no puedes ignorar. No es una voz estruendosa, sino una certeza interior que te muestra lo que es correcto y lo que no lo es. Es ese sentimiento santo que te detiene antes de cometer un error, o que te impulsa a hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando. Jesús prometió que el Espíritu Santo sería nuestro guía, diciendo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, Juan 4:13. Ese guiar muchas veces se manifiesta en la conciencia, en esa voz suave que redarguye y orienta. Un ejemplo claro lo vemos en David, cuando después de cortar la orilla del manto de Saúl, la Biblia dice, después de esto se turbó el corazón de David, 1 Samuel 24:5. Ese turbó su corazón fue la voz interna de Dios, mostrándole que había cruzado un límite. Así obra el Espíritu Santo contigo también. Él no te manipula ni te controla, pero te da convicciones que te protegen y te alinean con la voluntad de Dios. Es un susurro que trae luz, incluso en medio de la oscuridad de las dudas.
Si alguna vez has sentido esa voz interna que te detiene o te impulsa hacia el bien, escribe en los comentarios: yo he escuchado ese susurro. Dios también puede confirmar su voz a través de lo que sucede a tu alrededor. Él abre y cierra puertas, acomoda situaciones y pone personas en tu camino para traer claridad. No se trata de superstición, sino de dirección divina. Cuando lo que escuchas en tu corazón coincide con las circunstancias externas o con el consejo de personas sabias y temerosas de Dios, es una señal de que el Señor te está guiando. La Biblia nos dice: en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11 y 14. Dios puede hablarte a través de un amigo que ora, de un pastor que enseña, o incluso de alguien que sin saberlo confirma lo que Dios ya venía poniendo en tu interior. Un ejemplo claro lo encontramos en Pablo, cuando fue enviado como misionero. La voz de Dios ya le había hablado, pero la iglesia en Antioquía confirmó ese llamado con oración e imposición de manos. Hechos 13, 2-3. La dirección interna se alineó con la confirmación externa. Así obra Dios. Él no es un Dios de confusión, sino de orden. Si te habla, también confirmará su palabra de maneras que traigan paz y certeza. Escribe en los comentarios: sí, estoy listo. La voz de Dios jamás te alejará de Jesús, siempre te acercará más a Él. El Espíritu Santo tiene un propósito claro: glorificar a Cristo y guiarte a una relación más íntima con Él. Jesús mismo dijo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 4 y 14. Eso significa que cada palabra verdadera de parte de Dios te conducirá a amar más a Cristo, a confiar más en Él y a obedecerlo con gozo. Por el contrario, si una voz o impulso interior te lleva a la duda, a la rebeldía, o a apartarte de la comunión con Dios, no es su voz. Recuerda, el enemigo imita, pero no puede producir el fruto de amor, obediencia y devoción que solo proviene del Espíritu de Dios. En el monte de la Transfiguración, el Padre habló desde el cielo y dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Mateo 17, 5. Ese sigue siendo el corazón del mensaje de Dios: escuchar y seguir a Jesús. La verdadera voz de Dios no busca distraerte con otras cosas, sino llevarte a los pies de Cristo, a su palabra, y a una vida transformada por su amor. Si este mensaje te ha bendecido, comparte este vídeo para que más personas aprendan a reconocer la voz de Dios. Aunque Dios siempre habla, muchas veces no escuchamos porque nuestro corazón y nuestra mente están saturados. Uno de los mayores enemigos de la intimidad con Dios son las distracciones. Vivimos rodeados de notificaciones, compromisos y voces externas que compiten con la voz de nuestro Padre. La Biblia lo muestra en la parábola del sembrador: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mateo 1 y 22. El problema no es que Dios no hable, sino que muchas veces nuestro corazón está demasiado lleno de ruidos que ahogan lo que Él quiere decirnos. Otro obstáculo común es la ansiedad. La preocupación constante nos roba la paz necesaria para discernir la voz de Dios. Por eso Filipenses 4, 6-7 nos anima: por nada estéis afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, debemos hablar del ruido digital. El exceso de redes sociales, series, noticias y entretenimiento puede nublar nuestro discernimiento espiritual. No es que sea malo usar estas cosas, pero si ocupan el lugar de la oración y la meditación en la palabra, terminan silenciando la voz de Dios en nuestra vida. ¿Cómo vencer estos obstáculos? Apartando tiempo de calidad para Dios, así como Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Marcos 1 y 35. Guardando la mente y el corazón, limitando lo que consumimos y eligiendo aquello que edifica nuestra fe. Practicando el silencio interior, aprender a aquietar nuestros pensamientos para que el Espíritu Santo tenga espacio para hablar. Recuerda, la voz de Dios no compite con el ruido del mundo, se revela en la quietud de un corazón dispuesto. ¿Qué ruido necesitas silenciar hoy para escuchar mejor a Dios? Escríbelo en los comentarios. Hemos recorrido las 7 señales que muestran cómo Dios habla, pero ahora quiero revelarte la clave que lo transforma todo. Desde el inicio te lo prometí: hay un secreto que abre tus oídos espirituales y te permite discernir la voz de Dios con claridad. La clave es esta: la disciplina de la intimidad diaria con Él. No se trata de un momento ocasional, ni de buscar a Dios solo cuando hay necesidad. Se trata de un estilo de vida, de hacer espacio en tu agenda para lo más importante: su presencia.
Jesús mismo nos dio el ejemplo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35. Si el Hijo de Dios necesitaba apartarse en intimidad cada día, cuanto más nosotros. La voz de Dios se vuelve clara cuando hacemos de la oración, la lectura de la palabra y la adoración un hábito constante. La intimidad diaria no solo abre nuestros oídos espirituales, también fortalece nuestro corazón, renueva nuestra mente y nos centra en Cristo. Aquí está el secreto. Cuanto más te acercas a Dios cada día, más fácil será distinguir su voz de todas las demás. Si hoy decides comprometerte con la intimidad diaria con Dios, escribe en los comentarios: sí, lo haré. Hoy has recibido señales, advertencias y la clave para escuchar a Dios con claridad. Recuerda esto: Dios sigue hablando, pero necesitas afinar tu oído espiritual. No es que Él haya dejado de hablar, es que muchas veces estamos distraídos. Por eso quiero que hagas esta proclamación conmigo, en voz alta, con fe. Señor, abre mis oídos espirituales para escuchar tu voz en medio del ruido. Quita de mí toda distracción, toda confusión, y enséñame a reconocer tu voz como la de un Padre que ama. Amén. No olvides, la voz de Dios nunca te empuja al miedo, sino que te guía hacia Cristo y te llena de paz. Si esta palabra te bendijo, suscríbete, comparte y escribe en los comentarios: Señor, quiero escucharte más.